posteriormente toma las mezclas alcalinas que las interpreta a partir de la curva de titulación del carbonato de sodio. Y eso es lo que yo tenía pensado hacer hoy. Creo que lo podemos hacer relativamente rápido por si alguno tiene alguna duda para el parcial y quieren preguntar algo. Yo ya les subí en el campus el aula del parcial, que nunca me la acuerdo, pero la subí como un aviso, no sé si lo vieron, y las dos fechas del parcial y el recuperatorio. En esta materia no es preciso, nunca lo planteamos, el presentarse al parcial para poder presentarse al recuperatorio. Si alguno no alcanzó a estudiar para el parcial, puede no venir a la primera fecha y venir directamente al recuperatorio. No es necesario venir para entregar la hoja e irse. Me parece una avanzada. Así que el que no viene al parcial puede venir al recuperatorio. Eso sí, no hay otro recuperatorio después. No hay una tercera fecha. Después ya vamos, según el cronograma, al segundo parcial. Entonces, el que no venga a la primera fecha, le queda solo una fecha. ¿Esto está claro o alguna duda? ¿Todo claro? Está claro, profe. Bárbaro, perfecto. El parcial seguramente serán 4 ejercicios y tendrán 2 horas y media para hacerlo, más o menos, ¿sí? Media hora por ejercicio. Y recuerden que la condición de aprobación es tener el 40% de cada ejercicio, ¿sí? El 40% de cada ejercicio, con eso aprueban. Si necesitan o quieren promocionar, aquellos que estén en condiciones de promocionar, necesitan el 60% de cada ejercicio. Les recalco la palabra de cada ejercicio porque después empiezan los problemas. Viene alguno que hizo 3 ejercicios perfectos y uno no lo hizo. Entonces le decimos, está desaprobado. Y dice, ¿cómo estoy desaprobado? Si hice más del 40%. Sí, pero es el 40% de cada ejercicio, porque en general cada ejercicio involucra un tema distinto, obviamente. ¿Sí? No tomamos 4 ejercicios de buffer. En general tomamos un ejercicio de buffer. No sé si se entiende. Entonces queremos que ustedes hayan por lo menos adquirido la base, ¿sí?, de cada tema. Y no saber bien 2 temas y no saber el resto. ¿Sí, Mara? En ese caso, ¿no se puede recuperar el ejercicio que no se Vos sabés aprobó? que alguna vez lo quisimos hacer. Esperá que tengo que admitir a alguien. Ahí está. Alguna vez lo quisimos hacer, pero ¿sabés cuál es el problema? Que los ejercicios no son estrictamente, digamos, buffer, por ejemplo. A veces sí, pero es raro. En general vincula con otra cosa, que hay un cálculo primero de ácido base, después de buffer. Entonces, es como que, y en todos los parciales no pasa igual. A veces está el tema anterior con el tema que sigue, y a veces el tema que sigue con el otro. No sé si se entiende. No son ejercicios idénticos, digamos, que replicamos para todos los parciales, sino Sí. que los planteamos para cada parcial. Entonces, por ejemplo, Verónica y Paula mandan sus ejercicios, Guillermina y Ezequiel también, yo pongo los míos, y si vemos que hay alguno que se repite, yo en general el ejercicio que pongo es bien teórico. Es un ejercicio de teoría, porque es lo que yo sé lo que les di, lo que no les di. Entonces es un ejercicio de teoría. Y vemos, si por ejemplo están planteando buffer, y yo en la teoría les estoy pidiendo, deduzca la ecuación de Henderson-Hasselbalch, como que no tiene mucho sentido. Entonces reformulamos. Y ya no es un ejercicio de buffer puro, sino que es un ejercicio de ver cómo es la capacidad buffer. Ponele, ¿no? Te doy un ejemplo. Y les voy dando un ejemplo de cómo... Hay un parcial de muestra en el campus. No sé si está mostrado para ustedes. Pero si no, díganle a Vero, que ella es la que maneja más o menos todo eso, yo siempre hago lío, que se los ponga a mostrar a los alumnos. El parcial parcial tipo, digamos, ¿no? Con 4 ejercicios. Entonces, como no son exactamente los mismos, se complicaba, porque ¿qué le hacemos recuperar? Si en la primera fecha le tomamos buffer con, por ejemplo, una mezcla, y en la segunda fecha estamos tomando una generación de un buffer. Pero como que se complicaba y no nos quisimos volver locos, dijimos, no, bueno, que recuperen todo, por más que tengan, si tienen 3 bien y uno mal, los 3 bien que tienen lo van a volver a hacer bien, se supone que nada, lo saben hacer. No sé si Sí, se lo capta cuál es la entendí. idea. Claro, no tomamos siempre el mismo parcial. Ustedes van a ver ese parcial de prueba, ni sé lo que tiene ya ese parcial, porque lo subimos hace años y lo vamos cambiando todos los años, obviamente. Por ahí repetimos alguno de un año muy viejo, pero en general los ejercicios los vamos planteando en cada caso. ¿Alguna duda más del parcial, aparte de lo que planteó recién Aymara? ¿Algo que me quieran preguntar de cómo es? Lo único que tienen que traer son hojas, una lapicera y una calculadora. ¿Sí? No usen el celular como calculadora, salvo que no les quede otra. ¿No? Que no tengan calculadora, no les van a decir vaya a comprarse una calculadora. Bueno, pero en general no usen el celular como calculadora por motivos obvios. Traigan su calculadora. Los cálculos que hay que hacer, en el peor de los casos, se hace con un logaritmo. Tampoco necesitan una super máquina. Con una calculadora cualquiera lo pueden hacer. Y las concentraciones que nosotros damos son 0,1 molar, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. El logaritmo es automático, digamos.
Hojas, lapicera y calculadora, nada más. No necesitan tabla, no necesitan tabla de constantes. Cualquier dato que pidan, nosotros se los damos. Aparte de los datos que ya van a ver que aparecen abajo del parcial, que son datos que nosotros consideramos que alguno de esos necesiten para resolver el parcial. Lo que no quiere decir que los necesiten a todos. ¿Sí? Como capaz que alguno agarra otro camino y necesita otro dato distinto y nos pide, nos dice tal cosa y nosotros se la damos, no hay problema. ¿Sí? Creo que eso es todo para el parcial. Pero si hay alguna duda, es el momento. Bárbaro, sin dudas. Bueno, avancemos con el tema de hoy. Les comparto, permiso, les apago la cámara, les comparto mi pantalla. Voy a ver si puedo compartirles toda la pantalla. A ver si, sin el efecto espejo, ¿no? Ustedes tendrían que estar viendo ahora una curva de titulación, que es una curva de titulación de qué con qué, de un ácido con una base o de una base con un ácido. A ver, empecemos a pasar lista. Berizo, Lorna, ¿estás? ¿Berizo? ¿No? Muy bien. Berizo, Lorna, no. Puse Aymara, te vi recién, Aymara. Decime, ¿qué estoy titulando? ¿Hay un ácido con una base con un ácido? Una Una base base con con un un ácido. ácido. Entonces el gráfico tiene algo mal. ¿Qué es lo que tiene mal? Bueno, para ahí es difícil darse cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a mostrarlo directamente. Acá dice volumen de la base. Y está mal. Es volumen del ácido. Porque como ven, como decía Aymara recién, la curva progresa desde pHs alcalinos hacia pHs ácidos. Por lo tanto, los indicadores viran en el extremo opuesto. Acá, ¿sí? Acá, acá, según qué indicador usen. Alguno, como vimos la clase pasada, dará error por exceso y otros error por exceso, por defecto. Por ejemplo, la fenolftaleína dará error por defecto, mientras que la diantina dará error por exceso. Bueno, el análisis del error lo vimos la clase pasada. Esta es la curva que tenían que ver ustedes. La que marqué en amarillo es la curva del amoníaco contra ácido clorhídrico. Y la compara con la curva del hidróxido de sodio, que está acá arriba, contra el ácido clorhídrico. Es esta. Como ven, hay una región buffer. Vamos a cambiar la lapicera a ver si la puedo marcar mejor. Una región buffer muy marcada de amoníaco cloruro de amonio. Acá también hay amoníaco cloruro de amonio. Y acá también. Pero acá el buffer está descompensado. En esta zona hay mucho amoníaco y poco amonio. Y en esta zona hay mucho amonio y poco amoníaco. Por lo tanto, el buffer está roto. Mientras que este, que es un mejor buffer, ¿por qué sé que es un mejor buffer? Porque la pendiente de esta curva, la velocidad de caída a la pendiente, es menor que la de este. Es el hidróxido de sodio. O sea, un ácido o una base fuerte moderadamente concentradas son mejores buffers, pero tan mejores como inútiles, porque a los pHs a los cuales regula, pH 12, 13, no sirven para nada. Mientras que estos son muy usados porque regulan alrededor de pH 9. El triángulo les marca el mejor buffer de todos. Cuando están en 25 mililitros, es decir, cuando está la mitad como amoníaco y la mitad como amonio. Relación 1-1 en la ecuación de Henderson-Hasselbalch les implica el mejor buffer. ¿Esto se entiende? ¿O hay alguna duda de esto? ¿Se entiende? Sí, se Bien. entiende. Intenten hacer ustedes el cálculo de la deducción de la curva y de los errores de indicador. Igual eso lo hacen con Paula, ¿no? Hoy no sé, ¿qué vieron con Paula hoy? ¿Estuvo alguien con Mezclas Paula? ácidas. Perdón, no te escuché bien. Mezclas ácidas. Ah, ya vieron mezclas ácidas. Genial. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de entrar en mezclas ácidas propiamente dicha, vamos a ver lo que son la factibilidad de las titulaciones. Es decir, cuándo una titulación es factible o no, que es para lo que sirven estas curvas. Estas curvas, si yo les pregunto, ¿para qué sirven? Me dicen, y para el error de un indicador. Para saber cuál es el error de un indicador. Y está muy bien. Sirven para eso, para saber cuál es el error de un indicador. Pero también sirven para otra cosa. Y es ver cuándo son factibles las titulaciones, cuándo sí y cuándo no. Lo primero que hay que analizar es ese salto violento en las cercanías del punto de equivalencia, ¿de qué depende?
vimos que para un ácido dado, o una base dada, es lo mismo, disminuye el salto al disminuir su concentración. Es decir, el salto se hace más chiquito al disminuir la concentración. Esto nos va a provocar mucho error al usar indicadores si las soluciones son diluidas. Y si son ácidos débiles, que están en la misma concentración, al disminuir la fuerza del ácido o de la base, es decir, al disminuir la constante de ionización del ácido, disminuye el salto. Es decir, que dos factores están afectando el salto: la concentración y la fuerza del ácido, es decir, su constante de acidez. Según cuánto valga su constante de acidez Ka, será el salto, si las concentraciones son iguales. Entonces acá les muestra. Les dice, bueno, esta curva que yo les voy a marcar es la del ácido clorhídrico. Cuando titulan ácido clorhídrico con una base fuerte como el hidróxido de sodio, les da esta curva. ¿Sí? Con un pH de punto de equivalencia de 7. ¿Está bien? Es la curva más grande, la que tiene el salto más violento. Claro, ácido fuerte, base fuerte. ¿Qué pasa si tomamos ácidos débiles? Por ejemplo, un ácido con pKa igual a 3. Bueno, la curva tiene un salto más chiquito, es esta. Como ven, el salto es mucho más chico. Y el pKa, perdón, el pH del punto de equivalencia es 7,85. Claro, ácido débil con base fuerte, pH alcalino. ¿Qué pasa si el pKa es de 5? Es decir, la constante de acidez es 10 a la menos 5. Esta es la curva de titulación. Todas estas curvas se deducen con las ecuaciones que vimos. Acá no se nota, pero sale por acá arriba. El pH del punto de equivalencia es 8,85. Como ustedes ven, a medida que aumenta el pKa, es decir, disminuye Ka, porque acuérdense que pKa es menos logaritmo de Ka. Este es un Ka de 10 a la menos 5, este es 10 a la menos 7, este es 10 a la menos 9. Cada vez que disminuye, el salto se hace menor. Llega un momento que no se puede titular. ¿Cómo titular un ácido con pKa 10 a la menos 9? Si prácticamente no hay salto. Parece una S. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuanto más chiquito sea el Ka, o sea, más grande el pKa, menor es el salto. Y llega un momento en que no se puede realizar la titulación. Yo tengo una pregunta acá. Todas estas curvas se ve la diferencia de este lado, ¿no? De este lado se ven las diferencias entre una curva y la otra. Pero acá parece ser que todas las curvas salen juntas. Inclusive la del ácido fuerte, base fuerte, después del punto de equivalencia, parece ser que todas las curvas son coincidentes. A ver, ¿quién me puede decir por qué? Salguero, Viviana, ¿estás? Sí, profe. Decime, ¿por qué todas las curvas salen juntas? Tenés que pensar en la deducción que hicimos. No, profe, no sabría decirlo. Digamos que acá todas las ecuaciones son iguales. Para todas las curvas se cumple la misma ecuación para después del punto de equivalencia. Es decir, cuando el volumen de la base por la concentración de la base es mayor que el volumen del ácido por la concentración del ácido. Pasado el punto de equivalencia, parece ser que todas las ecuaciones son iguales. Y de hecho lo son. Todas las ecuaciones son iguales. ¿Por qué? Cuando tenemos el ácido fuerte contra la base fuerte, después del punto de equivalencia tenemos el hidróxido de sodio en exceso, la base fuerte en exceso. Entonces calculamos con eso, como ya vimos. Cuando tenemos cualquier ácido débil, ¿qué tenemos después del punto de equivalencia, Viviana? ¿Qué hay en el Erlenmeyer? Estoy titulando, por ejemplo, ácido acético contra hidróxido de sodio. Sí. ¿Qué hay después del punto de equivalencia? ¿Me puede repetir la consulta? Disculpe, profe. Sí, en un Erlenmeyer vos tenés ácido acético. Sí, Lo titulaste con hidróxido de sodio. Pasaste el sí. punto de equivalencia. La pregunta es, ¿qué hay en el Erlenmeyer cuando se pasa el punto de equivalencia? ¿Qué hay acá adentro? Eh, ¿Un exceso de oxidrilo?
hay un exceso de oxidrilo. El hidróxido de sodio deja exceso de oxidrilos. Es decir, igual Sí. que la base fuerte contra el ácido fuerte, pero hay algo más acá. Un exceso de oxidrilos y ¿qué más? ¿Qué se formó de esta reacción? Ácido acético más hidróxido de sodio. Una, ¿Qué sal se forma? así, Ácido acético con hidróxido de sodio. Cuando se neutralizan, ¿qué sal forman? acetato de sodio. Acetato es el ion que está dando también pH alcalino, porque el acetato en agua hidroliza para dar acético más oxidrilo, Sí, disculpe, porque es profe, una base. tuve un día terrible, salí de trabajar y es como que tengo la Está bien, cabeza es medio... acetato. No, O sea, hay dos aportes de oxidrilos, el de la base fuerte en exceso y el de la hidrólisis del acetato. El de la hidrólisis del acetato es acetato más agua, acético más oxidrilo. Pero este lo despreciábamos, porque decíamos, esta hidrólisis es despreciable frente a la base fuerte en exceso. Entonces todas las curvas salen iguales, porque solo tenemos en cuenta la base fuerte en exceso. Eso revísenlo cuando dedujimos la curva en este punto, pasado el punto de equivalencia. Dijimos que despreciábamos la hidrólisis del anión y todas salían por el mismo lugar. Lo mismo pasa acá. Las dos curvas, la de la base fuerte contra ácido fuerte y base débil contra ácido fuerte, salen por el mismo lugar. ¿Por qué? Porque desprecian la hidrólisis del amonio frente al ácido fuerte y se quedan solo con el ácido fuerte. Eso tengan cuidado cuando lo leen para que vean por qué todas las curvas salen por el mismo lugar. Bueno, habiendo visto esto, vamos a ver cuándo dos ácidos pueden ser titulados juntos en la misma mezcla. Es decir, yo les digo, tengo dos ácidos juntos en un Erlenmeyer. Por ejemplo, en mi Erlenmeyer, ¿sí? Pongo ácido nítrico, que sea 1 molar, y ácido clorhídrico. Los dos son ácidos fuertes. Los protones son indistinguibles. Cuando titulen con hidróxido de sodio, no van a poder distinguir uno de otro. ¿Qué les va a dar el hidróxido de sodio? La acidez total, es decir, la suma del nítrico más el clorhídrico. Van a ver un solo salto, porque los protones no son distinguibles. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ponen un ácido fuerte con un ácido débil? O bien, un ácido débil con otro ácido débil, pero cuyas constantes, ¿sí? Ka del ácido 1 es muy distinta de Ka del ácido 2. En ese caso, ustedes quizás vean dos saltos en la curva de titulación. Primero se titulará el ácido más fuerte y después el más débil. Ustedes me pueden plantear, ¿habrá una cierta superposición? Sí, hay una cierta superposición, pero a veces es mínima. ¿Y de qué dependerá la superposición entre el primer ácido y el segundo? No sé si se entiende la palabra superposición. Lo que les digo es, tengo ácido clorhídrico y ácido acético. Vamos a tomar un ejemplo claro de ácido fuerte y ácido débil mezclados en el Erlenmeyer. Ácido acético como débil y ácido clorhídrico, ácido clorhídrico como fuerte. Están los dos juntos. ¿Quién se titula primero? Y el clorhídrico es el fuerte. Y después el acético. Y cuando empieza a titularse el acético, ¿se terminó de titular el clorhídrico? Porque ahí tengo que poner un indicador. Es decir, en la curva, cuando yo titule esto, tengo que ver dos saltos. Un salto que lo voy a agarrar con un indicador y otro salto con el otro. Pero no habrá superposición. Justo termina de titularse el clorhídrico y empieza a titularse el acético. ¿O habrá algo de superposición? Bueno, eso es lo que intenta mostrarles en esta curva. Esta curva les dice, voy a dibujar dos curvas juntas. La primera curva, esta que nace en pH 2, es la curva de titulación de un ácido débil con constante Ka 10 a la menos 3. ¿Sí? pKa3. Es esta curva. Se parece a la del ácido fuerte porque la Ka es muy alta. Y el ácido 2, cuya curva es esta y nace de pH 4, tiene un Ka 2 de 10 a la menos 7.
O sea, hay mucha, esta es la K1, ¿no? Del ácido 1. Hay mucha diferencia entre las constantes de los dos ácidos. Entonces, les dice, ¿qué ácido se empieza a titular? Para saber eso, lo primero que tenemos que saber es, cuando yo tengo estos dos ácidos juntos y mezclados, ¿cuál es el pH inicial de la muestra? ¿Se entiende? Pongo en un Erlenmeyer el ácido 1 y el ácido 2. 0,1 molar de cada uno, por ejemplo. ¿Cuál es el pH de la muestra? ¿Cuál es el pH dentro del Erlenmeyer? A ver, ¿a quién tenemos? Rocío, Schroeder. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien. Decime, mezclo un ácido fuerte, ¿sí? Que tiene una constante 10 a la menos 3 con un ácido, perdón, un ácido fuerte, un ácido débil con constante 10 a la menos 3 con un ácido fuerte con un ácido débil de constante 10 a la menos 7. Es decir, un ácido más fuerte que el otro, pero ambos débiles. Un ácido tendría un pH de 2 y el otro un pH de 4. Cuando los mezclo, ¿qué pH tiene? Más o menos, ¿no? Uno tiene pH de 2 y el otro de 4. Cuando están solitos. Sería la mitad, o sea, sería mezclándolo los dos, sería la mitad. No. No, no tengo idea, profe. Imagínate, algo que da, no sé, 5 caramelos y algo que da 6 caramelos. Cuando los mezclas, ¿cuántos caramelos tenés? 5 más 6, ponele, ¿no? Sí. Imagínate ahora algo que da 10 caramelos y algo que da 1 caramelo. Y los mezclas. ¿Cuántos caramelos tenés? 11. O sea, el pH va a ser más bajo que 2. Más bajo que el pH del más fuerte. Claro. ¿Se entiende? Este va a ser el pH inicial cuando empieces a titular. Sí. Porque es el del más fuerte. Si tuvieras clorhídrico sería 1. Y ese sería el pH mezclado con acético. El más fuerte da todos los protones que tiene. Y en realidad sería un poquito más bajo que 2, porque hay un aporte de protones del ácido 2. Pero que lo podemos despreciar. Cuando empezás a titular esto, para ver si te puse presente. Sí, Codesal, ¿no? Maybeluz. Sí, sí, sí. Sí, bien. Cuando empezás a titular esto, avanzás con la titulación. Avanzás con la titulación. La pregunta es, siempre titulás al ácido 1, el de pKa 10 a la menos 3. ¿Hasta qué punto? Y hasta que llegás al pH del otro. Claro, hasta que llega el pH 4. Ahí empezás a titular al otro. La pregunta es, ¿cuánto del ácido 1 titulaste? Porque si ahí podés poner un indicador, listo, determinaste cuánta cantidad del ácido 1 había. Recuerden que una titulación, digamos, tiene un solo objetivo, que es conocer la concentración de la sustancia desconocida. Ustedes me dirán, ¿y qué carajo hacemos acá? Que ahora no vimos ningún cálculo de concentración. Acá vemos cómo hacer las titulaciones bien, sin error o con el menor error posible. Pero el verdadero objetivo de la titulación es el que ven en el práctico, obtener concentraciones. Ustedes quieren saber en qué concentración está el ácido 1 y el ácido 2. Para eso tienen que tener dos puntos finales. Si cuando llegaron a pH 4 pudieran poner un indicador, determinarían el ácido 1 y ustedes me dirán, y bueno, depende de cuánto haya titulado. Bueno, fíjense cuánto titularon. Si hacen el cálculo, que ustedes con las fórmulas que tienen ya lo pueden hacer, titularon el 90% del ácido 1. Bastante bien. De ahí en adelante van a titular al ácido 1, lo que queda, el 10%, conjuntamente con todo el ácido 2. En un momento alcanzarán el punto de equivalencia del ácido 1 y el punto de equivalencia del ácido 2. Ustedes me dirán, bueno, están bastante juntos. Sí, pero no tenés por qué poner un indicador acá. Un indicador lo podés poner acá, pero el otro lo podés poner acá. Porque ya titulaste el 90% del ácido. Es decir, en la curva vas a ver dos saltos. Cuando veas la curva de titulación, esto no es la curva de titulación, esto es superponer, poner juntas las dos curvas como si los titularan independientemente. Van a titular el ácido 1 hasta ahí. Y ahí se va a empezar a titular el ácido 2.
Entonces, poniendo un indicador acá y un indicador acá, pueden determinar los dos saltos y determinar los dos ácidos. Ahora, ¿de qué depende que estos dos saltos se vean bien? Y de Ka1 y Ka2. Si Ka1 es muy distinto de Ka2, estos dos saltos se van a ver bien. Ahora, si Ka1 es parecido a Ka2, ya muy bien no se van a ver. Y eso es lo que les cuenta acá abajo. Les dice, fíjense, si Ka1 es 10 a la menos 3 y Ka2 10 a la menos 6, cuando se titula el más fuerte y empieza a titularse el más débil, solo el 76%, ya no es el 90%. Y si las K están juntas, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 4, ¿sí? Dan 24%, o sea, ya no se pueden distinguir. Para que dos ácidos se distingan, con dos saltos, debe ser claramente uno mucho más fuerte que el otro. Ya sea porque uno es fuerte, como el clorhídrico, como el nítrico, y el otro es débil, o porque los dos son débiles, pero sus constantes son muy distintas. Si las constantes son dos parecidas, no se van a poder distinguir. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda de esto? Vos. Profe, entre dos ácidos débiles, ¿qué tan distinta tiene que ser la constante? Fíjate, por lo que te dice acá, más de 3 órdenes. Fíjate estos K, titulaste un 76%. O sea, más de 3 órdenes de diferencia, por lo menos. No menos de 3 órdenes. En general, ¿no? Va a depender de otras cosas. ¿De qué otra cosa va a depender? De la concentración de cada uno. Porque acuérdense que los saltos disminuyen o aumentan con la concentración. Pero más o menos, 3 órdenes, uno puede probar distinguir cada uno. Y si no los distingo, y haces la titulación, tiene un solo salto, la determinas con indicador, y lo que das es la acidez total, es decir, la suma de la acidez de los dos ácidos. No podés distinguir cuántos de cada uno. ¿Se entiende? Sí. Bien, no hay una regla estricta, pero mínimo 3 órdenes. 4 órdenes mucho mejor. Fíjate que acá tenés cuántos órdenes. 7 menos 3, 4 órdenes. Y titulaste el 90%. O sea, está bastante bien. Cuanto más se separen las constantes, mucho mejor. La curva que deduce, pero no se asusten porque no pedimos la deducción, lo que sí pedimos es que sepan plantear los balances. Si le decimos, tengo un Erlenmeyer que contiene una solución de ácido clorhídrico de concentración CF y ácido acético de concentración CD. Nada, digamos, nada novedoso. CF, concentración del fuerte, CD, concentración del débil. El volumen total de esta solución es B. ¿Sí? Tengo B mililitros de una solución, acá se los dice, CF en clorhídrico y CD en acético. La titulo desde bureta con hidróxido de sodio. Volumen BB variable, concentración CB. Planteen la resolución exacta del problema. Bueno, ustedes dicen, ¿qué constantes tengo para este problema? La escribimos acá en el costado. Ka y KW. ¿K de quién? Del acético. El clorhídrico no tiene constante. ¿Sí? Tengo que plantear los balances. Acá hay 3 balances. Primero el balance, si quieren, del acético en el Erlenmeyer, el del carbono. Vamos a llamarlo balance de material 1. Es este. ¿Qué me dice el balance de material 1? ¿Cuánto acético hay en el Erlenmeyer? Y CD por B. La concentración del débil por B. Esos son los milimoles de carbono que hay en el Erlenmeyer. CD por B. Dividido el volumen total siempre, ¿no? B más BB. Está acá. ¿Y qué es eso? Y la suma de acético y acetato. Primer balance de material. Segundo balance en Erlenmeyer, sodio. ¿Quién aporta sodio? Y solo el hidróxido de sodio. ¿Cuántos milimoles de sodio va a haber acá? BB por CB. Porque aporta sodio solo el hidróxido de sodio. Dividido el volumen total, como siempre, ¿no? BB por CB, dividido el volumen total, es la concentración de sodio. Segundo balance. Tercer balance, cloruro en el Erlenmeyer. ¿Quién aporta cloruro? El clorhídrico. Milimoles, B por CF, dividido el volumen total, B más BB. Eso es cloruro. ¿Qué condición me falta acá?
la condición de electroneutralidad. En Erlenmeyer, ¿qué hay? Y como positivo, protón. ¿Qué más? Sodio, que proviene de hidróxido de sodio. Y como negativo, oxidrilos del agua, acetato, cloruro. Creo que está bien escrita, es la condición de electroneutralidad. Incógnitas, protón, oxidrilo, sodio, acetato, acético. ¿Sí? ¿Me olvido algo? Protón, oxidrilo, sodio, acetato, acético, cloruro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Ecuaciones. 3 balances, la electroneutralidad 4, KW y KA 6. 6 por 6, el sistema tiene solución exacta. ¿Es de orden 6 el sistema? Sería de orden 6 si no hubiese mucho que tienen ecuaciones directas prácticamente. No se les pide a ustedes saber de acá en adelante cómo se resuelve el sistema. Es matemática, no se asusten, pero tampoco se les pide. Lo que quiero saber es si esto se entendió. Si se entendió los balances, porque eso sí se los podemos pedir. Plantee la solución exacta. Que planteen que el sistema es de 6 por 6, que encuentren las ecuaciones y las incógnitas. ¿Se entienden estos balances? El balance 1, el balance 2, el balance 3 y la electroneutralidad. Que no sé si la planteé bien, a ver, está por acá abajo. Sí, exacto, la planteé bien. ¿Se entiende o no? ¿O alguno tiene alguna duda de dónde salió todo esto que escribimos? Se entiende, profe. Bien. Acá es donde hace el desarrollo. Empieza a reemplazar y a hacer cosas y saca la ecuación general. A mí no me interesa que sepan encontrar la ecuación general. Me interesa que vean qué pasa cuando grafican esa ecuación general. Esta es la curva que ustedes van a medir con Patricia Boya o Esteban Colmar Lerner el cuatrimestre que viene. Una mezcla de clorhídrico y acético con un electrodo de pH, ustedes pueden medir la titulación. Y ven exactamente esto. 2 saltos. En el primer punto de equivalencia es cuando titulo el clorhídrico. Pero acá yo tengo un problema. ¿Por qué el pH es 2,97? Si cuando te titula el clorhídrico se forma cloruro de sodio. A ver, si me lo explica de Vera Alejandra. ¿De Vera? Profe, sí, acá estoy. Bien, decime, si titulo clorhídrico con hidróxido de sodio, ¿qué pH tiene? Solo clorhídrico con hidróxido de sodio, en el punto de equivalencia. El pH es la concentración. ¿Eh? ¿Qué pH? ¿Qué valor de pH tiene cuando alcanzas el punto de equivalencia en la titulación del clorhídrico contra hidróxido de sodio? 3. 3. ¿Por qué? A ver. No, 7, perdón, que estoy. 7, ¿no? Porque se forma Sí. cloruro de sodio y agua. El único que da el pH es el agua. ¿Y Sí. por qué acá dice 2,97? Porque estaba titulando parte del ácido débil. En realidad porque está el ácido débil. Vos ahí neutralizaste todo el clorhídrico, pero te queda el acético. Y el acético tiene un pH de 3, ¿no? 2,90 y pico. O sea, todavía no tocaste el acético. Entonces el pH que quedó es el pH inicial del acético, que ahora vas a empezar a titular. Cuando titulas todo el acético, obviamente la solución tiene un pH alcalino porque se forma acetato de sodio, hasta el nuevo punto de equivalencia. ¿Y cómo es esto? Si uso un indicador acá como la fenolftaleína y un indicador acá como la liantina, ¿dónde van a virar? Y acá, del lado opuesto. ¿Y qué titulo en cada caso? Porque esa sería la pregunta del millón. Bueno, el volumen de base, cuando vira la liantina por la concentración de la base, ¿a qué es igual? Al número de milimoles de ácido clorhídrico, porque titulé solo el ácido clorhídrico cuando vira la liantina. Mi pregunta es, cuando tiro ese Erlenmeyer y agarro otro, pongo el mismo volumen y digo, el volumen de base cuando vira la fenolftaleína, que obviamente va a ser mayor que cuando vira la liantina, ¿no? Cuando vira la liantina da por acá y cuando vira la fenolftaleína da por acá. El volumen de base cuando vira la fenolftaleína por la concentración de la base, ¿a qué va a ser igual? Esa es la pregunta para Kraft. ¿Estás, Judith? Kraft.
Me encanta cómo hace espejo esto cuando pongo así, cuando comparto toda la pantalla. Kraft, no. Bien. Volvamos. ¿A quién tengo ahora? Rodríguez Mariel. Rodríguez. ¿No? Salto, Eliana. Profe, ¿Tampoco? a Salto ¿Sí? Eliana se le cortó la luz. Ah, bien, entonces lo ponemos presente. Valdés, Irina. Soy yo. Bárbaro. Decime. Los milimoles de base cuando vira la fenolftaleína. Acordate, agarré un Erlenmeyer, lo titulé con ediantina, viró la ediantina y dije que los milimoles de base, volumen de base por concentración de base, cuando vira la ediantina, son los Sí. milimoles de ácido clorhídrico. Hasta ahí vamos bien. Agarro otro Erlenmeyer, pongo el mismo volumen de solución y empiezo a titular con fenolftaleína. Le pongo el indicador, fenolftaleína, titulo. Volumen de base cuando vira la fenolftaleína por concentración de base. ¿Los milimoles de quién son? Estás acá. Sí. Cuando vira la fenolftaleína. ¿A quién titulaste? ¿No es al ácido acético? ¿Al ácido acético? Sí. ¿A nadie más? Yo diría que sí. Acordate que agarraste una muestra nueva. Sí. Si agarraste una muestra nueva, empezaste de acá de nuevo. O sea, al ácido al clorhídrico, ¿o no? Lo Ah, que pasa es que como se tituló el clorhídrico no lo viste. Pero los primeros volúmenes de base se gastaron en titular el clorhídrico. Y después titulaste claro, el claro. acético. ¿Sí? Este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas es el que te permite resolver el sistema como ven en la práctica. El número de milimoles de ácido clorhídrico es directo, y si restan 2 menos 1, les queda que volumen de base a la fenolftaleína menos volumen de base a la ediantina, todo por la concentración de la base, ¿sí? Resto los dos, es igual al número de milimoles de ácido acético. Y con eso resolvieron el sistema. Dicen cuánto acético hay y cuánto clorhídrico hay. Lo que hay que entender acá es que en la primera titulación salís de pH 1 y el indicador vira alrededor de pH 3. Y ahí titulaste el clorhídrico. Todo bien. Cuando vas a hacer la segunda titulación, volvés a salir de pH 1. O sea que con el indicador fenolftaleína pasaste por acá, pero ni lo viste, porque nada viró. Viró cuando llegaste acá, pero ya habías pasado por acá. Titulaste al clorhídrico y al acético. Mientras que con ediantina titulaste solo al clorhídrico. ¿Se entiende? ¿O alguna duda? ¿Se entendió, profe? Perfecto. Bárbaro. ¿Se entendió? Me alegro. Ahora, veamos qué sigue. Oh, recreo. No porque me asuste esto. Es el último tema que vemos. Mezcla alcalina. Valoración de una solución de carbonato de sodio con ácido clorhídrico. Pero es una curva que, como ustedes ya pensarán, el carbonato reacciona con el clorhídrico para dar carbonato ácido. Y después vuelve a reaccionar para dar ácido carbónico. O sea que tiene dos saltos y hay que deducir la curva. Entonces prefiero que descansemos 10 minutos, que vengamos más o menos con pila, para pensar la deducción de la curva, que en general es simple. Se complica solo en un momento, creo. Que hay que estar despierto para poder hacerla bien. Entonces, tómense un café, porque encima no tuvieron recreo con Paula. Paula ya me dijo que no habían tenido recreo con ella casi. Y volvemos, ¿qué hora es? Menos cuarto. Volvemos a las 9 y hacemos la curva del carbonato y con eso terminamos. Cuando yo termine ahí, ¿sí? Dejo de compartir esto. Cuando yo termine cerca de las 9, volvemos a las 9, 9 y media, supongan que termino con la curva del carbonato. Los que tengan algo que consultar, ahora en el recreo, preparen las consultas. Obviamente el que no tiene nada que consultar, no le interesa, se retira. Y los que tengan algo que consultarme, me consultan. ¿Sí? Igual tenemos la clase que viene, pero la clase que viene ya vemos equilibrio precipitado-solución. Y eso nos va a llevar, yo igual me puedo quedar un rato más, pero si tienen ya algo para consultar ahora, me consultan. Bueno, 20:47, nos vemos a las 21. ¿Está bien? Listo, profe. Listo, descansen un rato.
Bueno, chicos, si les parece, continuamos con esto, así terminamos con la curva de titulación del carbonato. ¿Están por ahí? Sí, profe. Bárbaro. Entonces, les comparto mi pantalla y vamos a la curva de titulación del carbonato que ustedes deberían estar viendo ahora. Bueno, este es el caso que va a dar origen o va a sustentar el tratamiento de lo que se llama las mezclas alcalinas. Lo primero que les dice por acá es que la curva de titulación de los carbonatos es definida por los equilibrios de disociación del ácido carbónico. Y acá tienen los dos equilibrios de disociación del ácido carbónico. De ácido carbónico a carbonato ácido y de carbonato ácido a carbonato. Con las dos constantes. K1, 10 a la menos 7 y K2, 10 a la menos 11. 4 órdenes entre K1 y K2, predecimos que vamos a ver dos saltos en la curva de titulación. Recuerden que donde dice ácido carbónico, en realidad es la suma del ácido carbónico y del dióxido de carbono. Esto lo vieron con Paula, porque vieron ácidos que provienen de gases con distinta fórmula molecular en ambas fases. El ácido carbónico proviene del dióxido de carbono, que hidratado en agua da ácido carbónico, pero se genera muy poquito ácido carbónico. La mayoría permanece como dióxido de carbono. Creo que una de casi 500 moléculas, una sola de 500 moléculas de dióxido de carbono pasa a ser ácido carbónico. Por eso en la secundaria y en algunos lados dicen el ácido carbónico no existe, no fue aislado. En realidad, muy poco dióxido de carbono pasa a ser ácido carbónico. La pregunta es, ¿estas dos son las curvas de titulación? ¿Son las reacciones de titulación? A ver, ¿a quién le pregunto? ¿A quién tengo? García González, Ángel Fernando. ¿No? ¿Quién más? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Vos quién sos? ¿Perdón? ¿El apellido? Ah, a ver. Sí, en algún lado te tenía. Sí, Rocío Ximena. ¿Estabas vos? ¿Qué pasó? Pues te tengo ausente. Bueno, ahí te anoto. Listo. García González no está. Mónaco Danca, ¿estás? No. Padilla Esteban, Sí, profe. ¿cómo andás? Presente. Listo. Bien, ¿eh? Bien. Decime, ¿estas dos son las curvas, son las reacciones de titulación con estas constantes? Al revés, ¿no es? Exactamente. Las reacciones de titulación son las que están acá abajo. Carbonato más protón, carbonato ácido. Cuando todo el carbonato pase a carbonato ácido, alcanzaré el primer punto de equivalencia. Y cuando todo el carbonato ácido pase a ácido carbónico, tendré el segundo punto de equivalencia. Las constantes obviamente no son estas, las constantes de las reacciones de titulación. Tienen que ser muy grandes, están vinculadas con esas, pero no son esas. ¿Sí? Ustedes después piensen cómo salen las dos constantes y cuánto valen. Acá lo que les dice es como la magnitud es de 4 órdenes, entre una y otra, una es 10 a la menos 7 y 10 a la menos 11, veremos dos saltos. Obviamente, si hay 4 órdenes entre estas dos, va a haber 4 órdenes entre estas dos. Por lo tanto, se verán dos saltos en la curva. Acá plantea las condiciones de la titulación. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Toma un Erlenmeyer y pone un volumen en el Erlenmeyer, ¿no? De base de 50 mililitros. Con una concentración de base 0.05 molar. 0.05 molar. Y en la bureta pone un ácido fuerte, ácido clorhídrico. Volumen de ácido es variable durante la titulación. Y la concentración del ácido es 0,1 molar.
¿Por qué esta es 0,05 y esta es 0,1? Ahora vamos a ver que es para que la titulación termine en 50 mililitros. Si fuera igual, yo tengo que poner el doble de ácido que lo que hay de base. ¿Por qué tengo que poner, si las concentraciones fueran iguales, el doble de ácido que lo que hay de base? Es decir, terminaría en 100. A ver, ¿tengo a alguien a quien preguntarle? No, me parece que no tengo a nadie, así que voy a contestarlo yo. ¿Por qué pasa esto? Porque tengo que mandarle 2 protones al carbonato. El primer protón, para llevarlo a carbonato ácido, gasto lo mismo que tenía de base, y un segundo protón, o sea que gasto el doble de ácido si las concentraciones son iguales. Como esta es el doble de esta, todo va a terminar en 50. Es decir, ¿qué espero yo? Que la curva sea así. Perdón, la estoy haciendo al revés. Estoy titulando el carbonato. Entonces, lo que yo espero es que la curva sea así. Que esto sea 25 y que esto sea 50. ¿Sí? Porque como la concentración es la mitad, el número de milimoles es la mitad. Ahora lo vemos bien. Empecemos a plantear la curva. Esta curva, como verán, es un poco más compleja. Tiene un punto inicial cuando no agregué nada de ácido, es decir, cuando el volumen de ácido es igual a 0. Tengo una solución de carbonato de sodio 0,05 molar. Antes del primer punto de equivalencia, el carbonato está pasando a carbonato ácido. Por lo tanto, tengo un buffer carbonato ácido. El primer punto de equivalencia, tengo una solución de bicarbonato, de carbonato ácido de sodio. Pasado el primer punto de equivalencia, pero antes del segundo, el carbonato ácido ahora está pasando a ácido carbónico. O sea que tengo un buffer ácido carbónico, carbonato ácido. El segundo punto de equivalencia, donde tengo una solución de ácido carbónico, y pasado el segundo punto de equivalencia, donde tengo una mezcla de ácido clorhídrico y ácido carbónico, obviamente despreciaría el carbónico y me quedaré con el clorhídrico. Esos son los 6 puntos. Por eso les decía, esta curva es la más compleja de todas las curvas, si se quiere, porque la deducimos bien, pero en las 6 zonas, en estos 6 puntos, digamos, en total. Y ahora voy a empezar a hacer la deducción punto a punto. Es donde tienen que abrir la cabeza y escuchar bien lo que estamos diciendo y por dónde vamos. Porque me voy a confundir yo y ustedes también se van a confundir. Porque en general uno se empieza a perder cuando pasan estas cosas. Cada tanto hay que volver atrás y pensar lo que estamos haciendo. Lo primero que me plantea es fácil. Dice, cuando el volumen de ácido es 0, primer punto, tengo una solución 0,05 molar de carbonato de sodio. ¿Cómo se resuelve eso? Fácilmente. Carbonato más agua, carbonato ácido más oxidrilo. La constante de basicidad del carbonato, que es esta, es carbonato ácido por oxidrilo sobre carbonato. Si multiplico por protón arriba y abajo, me da KW sobre Ka2. Y este es el valor de la constante. ¿Tengo que plantear que el carbonato ácido, reacciona con el agua para dar ácido carbónico y oxidrilo? No, porque esta constante es la más alta, la otra está como a 4 órdenes, o sea que no se va a producir. Cuando vimos ácidos polipróticos y bases polipróticos, decíamos nos quedamos con la primera, porque las que siguen, basándonos en lo que las constantes de acidez y de basicidad tienen sistemática, cada vez son más chicas, no vale la pena considerarlas. Entonces, para una base débil, la concentración de oxidrilos es raíz cuadrada de Kb por Cb. ¿Sí? En simplificación es eso, porque lo vimos en equilibrio ácido-base. pH 11,51. Ya tenemos el pH del cual sale esta curva. ¿Sí? Esta curva sale acá de un pH 11,51. Y va a empezar a caer a medida que agreguemos ácido. ¿Cuándo agregamos ácido? Ahora. BA por CA es menor que BB por CB. El carbonato, al caerle el ácido encima, está formando carbonato ácido. Tengo un buffer carbonato, carbonato ácido. La constante, acá la tienen calculada, es 1 sobre K2 y vale 2,14 por 10 a la décima. Bueno, ecuación de Henderson-Hasselbalch, que involucra carbonato y carbonato ácido. La ecuación de Henderson-Hasselbalch para carbonato ácido, es, tomo de acá arriba, ¿sí? K2 igual. Para K2 planteo la disociación del carbonato ácido en carbonato más protón. Carbonato por protón
sobre carbonato ácido. Por lo tanto, la concentración de protones es igual a Ka2 por carbonato ácido sobre carbonato. O sea, tengo que saber cuánto vale carbonato ácido y carbonato en cada punto de la titulación. Acuérdense, en el Erlenmeyer hay carbonato. Le cae ácido y se va formando carbonato ácido. ¿Cuánto carbonato ácido se forma? Y tanto como ácido caiga. ¿Cuántos milimoles de carbonato ácido se forman? Tanto como ácido caiga. O sea, Ba por Ca. Porque el carbonato siempre queda en exceso. Estoy antes del primer punto de equivalencia. Entonces, la concentración de carbonato es Ba por Ca dividido el volumen total. Perdón, la concentración de carbonato ácido. ¿Y de carbonato cuánto me queda? Y lo que puse menos lo que se fue. ¿Cuánto puse? Bb por Cb. ¿Y cuánto se fue? Ba por Ca. Puse Bb por Cb milimoles de carbonato. Pero, por ejemplo, 5. Cuando cayó un milimol de ácido, formé un milimol de carbonato ácido y me quedaron 4 de carbonato. Eso está expresado en la ecuación 5. Bb por Cb menos Ba por Ca sobre Ba más Bb. Si reemplazan acá, les queda que Ka2 por carbonato ácido sobre carbonato. Ka2 por Ba por Ca sobre Bb por Cb menos Ba por Ca. ¿De dónde sale esto? De reemplazar estas dos, esta y esta, acá y acá. Y esa es la ecuación que de manera aproximada, porque es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, les permite resolver el primer sector de la curva. Es decir, sacaron el pH inicial y ahora tienen el primer sector de la curva hasta el primer punto de equivalencia, que lo vamos a ver ahora. En este primer punto de equivalencia tienen solo carbonato ácido. ¿Cómo se calcula el pH de una solución de carbonato ácido? ¿Cómo se calcula el pH? Lo vimos en equilibrio ácido-base. Raíz de Ka1, Ka2. Así se calculaba el pH del bicarbonato. 8,34. El primer punto de equivalencia se produce a pH 8,34. ¿Está bien? ¿Hasta acá cómo van? ¿Hay alguna duda? Les vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, ¿alguno me podría contestar? Les juro que para mí es tan cansador como para ustedes, ¿eh? Yo no sé si se cortó, si pasó algo. ¿Están entendiendo lo que estamos viendo? Sí. Traten de seguirme, porque después Se está teniendo. se hace más complicado, digamos. De hecho, ahora se va a hacer más complicado. Pero si hasta acá se entendió más o menos, partí de una solución de carbonato, le calculé el pH. Después tuve un buffer carbonato ácido, le calculé el pH. Después tuve en el primer punto de equivalencia carbonato ácido de sodio, es decir, bicarbonato. Le calculé el pH. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo voy a calcular el pH cuando pasé el primer punto de equivalencia, pero estoy antes del segundo. Es decir, cuando estoy entre los dos puntos de equivalencia. ¿Qué tengo en el Erlenmeyer? Y el bicarbonato está pasando a ácido carbónico. O sea que tengo un buffer. Ácido carbónico, bicarbonato. Ahora bien, ¿qué ecuación me representa al buffer bicarbonato ácido carbónico? O carbonato ácido carbónico. Y la de Ka1. Ka1 era la disociación del ácido carbónico. Por lo tanto, era carbonato ácido por protón sobre ácido carbónico. De acá despejo la concentración de protones, que es igual a K1 por ácido carbónico sobre carbonato ácido. Lo único que tengo que hacer es calcular
cuánto ácido carbónico se va formando y cuánto bicarbonato me va quedando. Pero eso no es tan fácil, digamos, de ver. Por eso, tratemos de usar la pizarra. A ver si puedo, ¿no? Esta. A ver si puedo. Estoy en una situación donde tengo una solución de carbonato ácido de sodio, carbonato ácido. Estoy en el primer punto de equivalencia. Y a partir de acá le empiezo a agregar ácido para formar ácido carbónico. Esta es la situación. Cuando llegué a este punto, ¿cuánto agregué de base? Y agregué, digamos, formé tanto bicarbonato como base había. ¿Cuánta base había? Recuerden, en el Erlenmeyer tenía una solución de carbonato de sodio. Acá abajo tenía una solución de carbonato de sodio. Y acá tengo el ácido clorhídrico. ¿Cuánto bicarbonato se formó? Y tanto como carbonato había. Es todo el carbono que había, Bb por Cb. El volumen de la base por la concentración de la base es lo que se formó de bicarbonato. Bien, ahora empiezo a agregar ácido. ¿Cuánto ácido estoy agregando para formar ácido carbónico? Y Ba por Ca, me dirían ustedes. Pero yo le digo, pero ojo, porque gastaron un montón para formar el bicarbonato. Toda la primera parte de ácido que estuvieron echando, la estuvieron gastando para formar bicarbonato. Del Ba por Ca que tenían, que vienen agregando de ácido, gastaron Bb por Cb para formar bicarbonato. Es decir, de Ba por Ca milimoles de ácido que echaron hasta ahora, solo sobrevivieron Ba por Ca menos Bb por Cb por encima del primer punto de equivalencia. Porque para alcanzar el primer punto de equivalencia debieron gastar un volumen de ácido Ba por Ca que es igual a Bb por Cb. Lo que sigue por encima es lo que sobra y está reaccionando con el bicarbonato. No sé si se entiende. Había 5 milimoles de carbonato, usaron 5 milimoles de ácido para llevarlo a bicarbonato. Cuando agregan 6 milimoles de ácido, solo 1 milimol está pasando el bicarbonato a ácido carbónico, esta reacción. Solo 1 milimol. Entonces, el ácido en exceso real para pasar el bicarbonato a ácido carbónico es Ba por Ca menos Bb por Cb. ¿Y cuánto les queda de bicarbonato? Y lo que puse menos lo que se fue. O sea, Bb por Cb menos, ¿cuánto se fue? Ba por Ca menos Bb por Cb. ¿No? Esto. Lo que puse menos lo que se perdió, que es igual al ácido que agregué. Bb por Cb es lo que había, menos Ba por Ca menos Bb por Cb. Bueno, esto da Bb por Cb menos Bb por Cb, 2 Bb Cb menos BaCa. Ya tengo cuánto bicarbonato voy formando, voy perdiendo, va quedando si se quiere, ¿sí? ¿Cuánto bicarbonato va quedando? ¿Y cuánto ácido carbónico se forma? Y tanto como ácido vengo poniendo. Ba por Ca menos Bb por Cb. Y ya tengo todo. Tengo cuánto ácido carbónico estoy generando y cuánto carbonato ácido me va quedando. Eso lo reemplazo en la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Protón era igual a Ka1 por, vengo acá, Ka1 por ácido carbónico sobre carbonato ácido. Ka1 por ácido carbónico sobre carbonato ácido. Es decir, protón es igual a Ka1 por ácido carbónico, lo tengo acá, Ba por Ca menos Bb por Cb. Y carbonato ácido lo pongo acá abajo, 2BbCb menos BaCa. Y esta es la ecuación de la rama de la curva entre los dos puntos de equivalencia. Espero que la haya hecho bien. Vamos a ver. Acá está. BaCa menos BbCb dividido 2BbCb menos BaCa. Esta es la ecuación entre los dos puntos de equivalencia. Como verán, hay que pensarlo un poquito. Es la zona más complicada, digamos.
con esta ecuación 8, ustedes pueden calcular la rama de la curva entre los dos puntos de equivalencia. Es decir, salí con el carbonato, calculé la primera rama, primer punto de equivalencia. Ahora esa ecuación les da esta segunda rama, hasta casi el segundo punto de equivalencia. Que en este segundo punto de equivalencia, ¿qué pasa? Todo el bicarbonato pasó a ácido carbónico. Por lo tanto, es una solución de ácido carbónico. Esta ecuación 8 les da esta rama entre los dos puntos de equivalencia. El punto 5 es una solución de ácido carbónico. Obviamente, si tienen una solución de ácido carbónico, toman solo la primera disociación y la concentración de protones raíz de Ka1 por C. Porque es ácido diprótico débil, se desprecian las disociaciones posteriores a la primera y la concentración de protones es raíz de Ka1 por C. Y acá tienen el valor de pH. Lo más complicado es calcular esta concentración, que acá lo explica cómo se hace, ¿no? Es BB por CB sobre BA más BB. O sea, 50 por 0,05 dividido 100. Pero tienen el pH del segundo punto de equivalencia. Y pasado el segundo punto de equivalencia, es decir, cuando BA por CA es mayor que BB por CB, tengo una mezcla de clorhídrico y carbónico, pero al carbónico lo puedo despreciar, porque es débil frente al clorhídrico, por lo tanto la concentración de protones va a ser el ácido clorhídrico en exceso. BA por CA menos 2 veces BB por CB, porque gasté para neutralizar los dos protones del carbonato, dividido BA más BB. Y lo que más interesa es ver la curva. Esta es la curva de titulación del carbonato de sodio que ustedes quizás hagan con Patricia. Primer punto de equivalencia es una solución de bicarbonato de sodio. Segundo punto de equivalencia, una solución de ácido carbónico. Y utilizando los indicadores que se muestra ahí, como vienen titulando con un ácido, vienen para abajo, este es el pH del punto final. Si usan este es este, si usan este es este. Usando cualquiera de estos dos, pueden ver la transferencia de dos protones y usando este indicador, la transferencia de un protón. En base a esta curva se dan las mezclas ácidas y las mezclas, perdón, en base a esta las mezclas alcalinas. Mezclas alcalinas puede ser una mezcla de carbonato-bicarbonato o de bicarbonato-oxidrilos. Son las dos mezclas alcalinas que existen. La tercera que ustedes podrían plantear, perdón, carbonato-bicarbonato o, me equivoqué, carbonato-oxidrilo. ¿Sí? Carbonato-bicarbonato o carbonato-oxidrilo. Son las dos curvas. La curva bicarbonato-oxidrilo no existe, porque esta mezcla es incompatible. ¿Por qué es incompatible? Porque el bicarbonato reacciona con los oxidrilos para dar carbonato y agua. O sea, la mezcla se destruye y cualquiera esté presente, te queda una mezcla carbonato-bicarbonato o carbonato-oxidrilo. Entonces, esa mezcla no existe, es incompatible, reacciona el bicarbonato con los oxidrilos. Estas son las dos mezclas alcalinas que se analizan. Carbonato, bicarbonato y carbonato oxidrilo. Y son muy útiles en el análisis de agua y de acidez metabólica en sangre, ¿no? ¿Cómo está el buffer que regula eso? Utilizando un indicador u otro, pueden saber cuánto carbonato había, cuánto bicarbonato había, y eso lo ven en la práctica. Si igual lo quieren leer, lo tienen acá. Esto nosotros no lo vemos, lo ven más adelante en la carrera, en mezclas alcalinas. El que lo quiere leer, lo puede leer de acá, pero en la práctica se ve y se ve en el seminario. Cómo se resuelven las distintas mezclas alcalinas. ¿Sí? Y nitrógeno método de Kieldag no es para ustedes, es para la licenciatura en química. Esto no entra. ¿Sí? Quizás lo vean si cursan de bromatología, pero acá no hace falta que lo vean cómo se hace nitrógeno total Kieldag, que es un método, y compuestos nitrogenados. Por eso les decía que la clase de hoy es bastante más cortita porque todo esto no entra y esto se ve en la práctica, la parte de mezclas alcalinas. ¿Alguna pregunta de esto? Yo entiendo que no se puede entender de entrada, sobre todo esto que estuvimos escribiendo acá, en esa parte de la curva que es la más complicada, que es pasado el primer punto de equivalencia y antes del segundo. ¿No? Determinar las concentraciones de ácido carbónico y bicarbonato es un poquito que hay que pensarlo, pero tienen que pensar ustedes después, ¿no? No hay mucha vuelta. ¿Más o menos se entendió esto? Sí, profe.
Bueno, perfecto. Sí, profe. Dejemos de compartir. Vayamos acá. Bien. Si se entendió, buenísimo. Si no, como yo creo que pasó, porque va a haber partes que no se hayan entendido, tienen que agarrar, sentarse en sus casas con un lápiz, un papel, e intentar seguir el razonamiento con el capítulo o con cualquier libro, con lo que ustedes deseen. Y si tienen alguna duda, nos preguntan. Las resoluciones numéricas, porque ¿en qué se basa todo esto? ¿Qué queremos lograr? Calcular la concentración de carbonato y bicarbonato, o de carbonato oxidrilo, o de ácido clorhídrico y acético en una muestra. Eso lo ven en la práctica. Acá se ven las curvas para que vean en qué se sustenta la práctica, cuando ponen un indicador o ponen otro. Ese es el objetivo de la teoría, que sostenga lo que hacen en la práctica para que hagan lo que hacen, digamos, con una base sólida y no como una técnica. Yo me acuerdo de un profesor mío que siempre decía, si ustedes saben seguir bien una técnica, son unos buenos técnicos químicos. Ahora, si saben qué es lo que está pasando en cada parte y cómo, digamos, limitar los errores, bueno, en ese caso son profesionales que están manejando toda la técnica. Lo que le da la teoría es el sustento para que puedan manejar la técnica. Bueno, acá se terminó mi amor. Esto termina la primera parte de la materia. Hasta acá entra en el parcial. ¿Sí? Mezclas ácidas y mezclas alcalinas, como se los dije a principio de año, yo siempre digo lo mismo y parezco a los viejos, vieron que repiten ese mismo cuento. Que nos pueden decir cualquier cosa, pero no que no tenemos regla de juego clara desde el primer día. Creo que el primer día yo les dije, cuando llegue el primer parcial va a ser cuando terminemos mezclas ácidas y mezclas alcalinas, que es el último tema de volumetría ácido-base. Ahí cierra volumetría ácido-base y llega el momento del primer parcial. La clase que viene empezamos con equilibrio precipitado-solución, la que sigue volumetría de precipitación, la que sigue equilibrio de complejos, la que sigue volumetría de complejos, la que sigue equilibrio redox, la que sigue volumetría redox, son las 6 clases y después el segundo parcial. Les digo para que tengan en cuenta. Este sábado no, creo que es el sábado siguiente, tenemos el parcial, si mal no me equivoco, y después queda una semana y después es la segunda fecha. Para que se ubiquen. Cualquier cosa está el cronograma y cualquier duda nos escriben. ¿Alguna pregunta, algo que quieran saber todos en este momento? ¿Algo que me quieran preguntar? Ay, estoy todo duro, hago un ruido, hago crack. ¿Nada? Bueno, el que tenga algo que consultar es el momento ahora. Los que no tengan nada que consultar o no les interese lo que consultan los demás o lo que sea, buenas noches, que les vaya lindo y si Dios quiere nos vemos el miércoles que viene. Si tienen algo que consultar, es el momento. Si quieren hablar conmigo, se quedan hasta el final y nos vemos el miércoles que viene, chicos. Buenas noches, Buenas profe. noches, Chao. que sigan bien. Cuídense. Chao, profe. Chaucito.